Quisiera hablarles bajo ese título, enfrentando la crisis cuando se estuvo en la cima. Y hoy quiero hablarles bajo la historia de David y el censo en Israel. El texto que hemos leído, mis hermanos, o usted que me escucha, estoy leyendo Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a observar todo el capítulo 21, pero me gustaría que volvamos nuevamente al verso 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Cuando vemos este texto, aquí está hablando David a un profeta llamado Gad, y dice: estoy en grande angustia. Estoy en grande angustia. Hermanos, ¿han escuchado alguna vez la frase pobre, rico, pobre? Escuchen la frase, pobre, rico, pobre. En otras palabras, qué tristeza cuando alguien al parecer lo tiene todo, pero de un día para otro, al parecer, lo pierde todo o está en grande angustia. Y digo al parecer porque mientras haya vida, hay esperanza para recuperar todo. Según las Escrituras en 1 Timoteo capítulo 6, nos dice que ser rico es tener más que sustento y comida. Hay tres tipos de personas. Hay uno que es el rico. Hay otro que es el que tiene sustento y comida. Y hay otro que son pobres, que son los esclavos. La Biblia dice que si yo tengo más que sustento y comida, ya soy rico. Así que, si tenemos más que esto, si tenemos más que sustento y comida, la mayoría de los que me están escuchando somos ricos. Y este texto en algún momento podríamos decir que estuvimos en la cima. Tuvimos carro, tuvimos casa, tuvimos beca, tuvimos prosperidad. O a lo mejor tuvimos trabajo y en este momento estamos en angustia. Podría ser ese texto para nosotros. El libro de las crónicas o el libro de crónicas son escritos que recogen los hechos de los reyes en un orden cronológico en las que sucedieron. En este caso, vamos a ver los reyes, o hemos observado los reyes del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para que proclamara su nombre. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este texto? Bueno, recordemos por un momento que Dios ha hecho de su creación, ha hecho un pueblo escogido para él. Un pueblo que le honre. Y ha hecho un pacto con un hombre llamado Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, forma un pueblo, de ese pueblo fue llevado esclavo a Egipto, pero Dios, después de 430 años, con milagros, prodigios y señales, los ha sacado de la esclavitud y los lleva a una tierra prometida, a la tierra de Canaán. Estando allá en la tierra, Dios les ha dado posesión, les ha dado posición, pero ahora el pueblo ha pedido que ya no solo los gobierne Dios, sino que ahora tengan jueces. Jueces que los gobiernen. Ahora de los jueces los gobernaron, y vamos a ver después del libro de Deuteronomio, Josué, luego jueces. Luego de los jueces incluso encontramos a Samuel, que ahí estuvo haciendo de juez y de profeta. Pero luego el pueblo pidió reyes. Dios les concedió que tuvieran un rey conforme a lo que ellos querían y les dio a un hombre llamado David, pero conforme a ellos. Pero posteriormente Dios les dio un rey conforme al corazón de Dios, y ese rey se llama David, conforme al corazón de Dios. Para el texto que vamos a observar el día de hoy, es necesario entender que esto es una historia. Es decir, lo que encontramos en este libro de las Crónicas fue una historia, fue real, fue algo que pasó. Y de esta manera se debe entender como tal, una historia. Vamos a observar la historia. Y me gustaría, hermanos, sé que no hemos leído todo Primera de Crónicas, pero me gustaría, para que podamos comprender un poco mejor esta historia, mirar
los personajes principales a nivel general que se nombran aquí, para que así luego, al mirar lo que está sucediendo, podamos comprender un poco mejor. Así que voy a narrar los personajes que encontramos en esta historia de Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Quiénes son nombrados en esta historia? El personaje principal, nuestro Dios. Está nombrado Satanás, está nombrado David, está nombrado Joab, está nombrado el pueblo de Israel, está nombrado Gad, está nombrado un ángel, está nombrado algunos ancianos y es nombrado el ángel de Jehová. Pero escuchen algo, mis hermanos, escuchen algo. Quiero que sepan que ¿quién es Dios? No hay otro Dios, no hay otro Dios además de Él. Él es el único Dios, el Dios del pueblo de Israel, nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También es nombrado Satanás. Satanás se puede dar muchos nombres conforme a lo que las escrituras narran, conforme a lo que dice de él, pero aquí algunos de ellos. De él se dice que es el maligno, que es el adversario, que es el tentador, que es el mentiroso. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Se dice que es la serpiente antigua, hablando de Génesis y terminando en Apocalipsis. Satanás es el que engaña al mundo entero. Pero también tenemos otro que es David. David, después de ser pastor de ovejas, hijo de Isaí, Dios lo ha elegido para ser el pastor de Israel conforme a su corazón. Tenemos otro personaje, Joab. Joab es uno de sus generales, de sus mejores generales, el general del ejército de David, también llamado Abner. Vemos también que está el pueblo de Israel, es escogido por Dios para que haga un pacto con Abraham conforme a lo hemos dicho. Hay un hombre llamado Gad. Gad, que es el profeta que Dios está usando o vidente para David. Vemos a los ancianos. Los ancianos, cuando dice la palabra ahorita que leemos ancianos, son los consejeros del rey. Vemos a un ángel. Este ángel es un ser espiritual que cumple las órdenes del Señor. Vemos el ángel del Señor que aparece también ahí y es el mismo Señor obrando en esto. Y vemos a un hombre llamado Ornán o Aruana. Según 2 de Samuel capítulo 24, este hombre es un hombre que se le compra un terreno y posteriormente ahí se construyó el templo. Nombra a los levitas y a Benjamín. Teniendo claro los personajes principales que encontramos en esta historia, quisiera entonces ahora recordar que usted, Primera de Crónicas capítulo 21 que estamos observando, la va a encontrar la misma historia en algunas cosas ampliadas o no en 2 de Samuel capítulo 24 del 1 al 25. ¿Cómo vamos a dividir esta historia? Esta historia la vamos a dividir en 4 puntos por si a usted le gusta tomar nota. El primer punto es una tentación. El segundo punto, una caída. Tercer punto, un arrepentimiento. Tercer punto, un castigo. Cuarto punto, un arrepentimiento. Y añadiendo a estos puntos, una respuesta divina. Miremos como primer punto una tentación. ¿Qué estamos observando? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Vayan conmigo, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Mire lo que dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Hermanos, ¿por qué decir
que enfrentar la crisis cuando se estuvo en la cima. ¿Por qué puse este título de enfrentar la crisis cuando se estuvo en la cima? Este pero que aparece aquí en Primera de Crónicas capítulo 21 nos deja ver lo que ocurrió con el rey David antes de esta historia. Desde el capítulo 11, si usted va a Primera de Crónicas capítulo 11, desde cuando el rey David es ungido como rey, y hasta el capítulo 20, un capítulo antes de este, vemos cómo su reinado va en ascenso. Va creciendo, va en ascenso. Cuando va en ascenso es que él derrota a sus enemigos, Jehová está con él es prosperado, él ha sido ungido como rey y Dios le respalda. Todo va en ascenso, nadie puede contra él. Y el capítulo 21 nos dice pero. Por eso vimos como primer punto una tentación. Recuerde lo que la característica de Satanás es un tentador, es un mentiroso. Y nos dice el primer versículo, pero Satanás se levantó o conspiró contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Aquí vemos que este pero, cuando se está en la cima, hay un pero, hay un contraste. ¿Y qué es lo que viene como primer punto? Una tentación. Satanás entonces, cuando usted va a segunda de Samuel, encontramos que Dios estaba airado con Israel y permite de alguna manera a Satanás a que tiente a David. Si ustedes recuerdan en la historia de Job, cómo todos los hijos de Dios, entre ellos Satanás, van ante Dios y Dios le permite que Satanás haga con Job lo que haga. De esta manera nos dice que Satanás se levantó, conspiró contra Israel, pero incitó al líder de Israel, que era David, le incitó a que hiciera algo. Un censo. ¿Qué hizo Satanás entonces? Tentó al rey, y esto es lo que puede hacer él. Solamente hacer eso, tentar. No puede hacer nada más. Satanás es el tentador, está tentando, la decisión la toma cada uno. ¿Qué pasó en esta historia? Miramos como primer punto una tentación. Veamos como segundo punto, hermanos, una caída. Una caída. Vayan al verso 2. Cuando Satanás tienta a David, mire lo que pasa en el verso 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e infórmeme sobre los números de ellos para que yo lo sepa. Hermanos, aquí vemos que el rey, el líder de Israel, Satanás, le está colocando que haga un censo. Ya vamos a ver eso. Pero David inmediatamente, ¿quién es David? Ya lo dijimos, el rey de Israel. Le dije a Joab, que es el general del ejército, a los príncipes del pueblo, a sus consejeros, y escuchen la palabra, id. La palabra id es una orden, está en imperativo, no hay opción. El rey está dando una orden. Y él está diciendo, id, haced censo en Israel. Y dice desde Berseba hasta Dan. En pocas palabras, desde Berseba hasta Dan, desde el norte hasta el sur, todo su reinado debería ser censado. Pastor, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿y cuál es? Yo soy un niño y no sé qué es un censo. Un censo es que yo puedo contar personas. Y eso fue lo que mandó a hacer el rey David. Mandó a contar a toda la gente de su reinado. ¿Con qué propósito? Dice, para que yo lo sepa. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué decimos que hay que hacer un censo era una tentación? Bueno, permítame leer un comentario de la Biblia de Estudio Diario Vivir. El censo de David acarrió el desastre debido a que, a diferencia de los censos tomados en el libro de Números, capítulo 1 y 2, los cuales Dios había ordenado, este censo se llevó a cabo para que David pudiera sentirse orgulloso de la fortaleza de su ejército,
al determinar su poder militar, estaba comenzando a confiar más en este poder que en la fuerza de Dios. Existe una línea muy delgada entre la dependencia que confía en el poder de Dios y en la soberanía porque Dios ha usado para grandes propósitos. Termina la cita. ¿Qué está diciendo este comentario? Solo se hacía censo, solo se contaban las personas, según Números capítulo 1 y capítulo 2, cuando se iba a ir a la guerra. Pero David en este momento no necesitaba ir a la guerra. Dios lo estaba prosperando, sus enemigos estaban huyendo de él y no era necesario ir a la guerra. Así que el hecho de que él hiciera un censo estaba demostrando que confiaba en sus fuerzas y quería vanagloriarse. Eso era lo que estaba pasando. Hermanos, primera a los Corintios capítulo 10 verso 13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Tentó. ¿Qué fue lo que hizo David? Se dio esa tentación y está mandando a hacer un censo. Primera a los Corintios 10:13 sigue diciendo, pero fiel es Dios. Escuchen esto. Vamos a ser tentados, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también junta con la tentación la salida para que podáis soportarla. ¿Qué pasó? Inmediatamente vino la tentación. Vayan conmigo al verso 3. Y Joab, el general del rey, dijo estas palabras: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado Israel? Mire, Dios usa al mejor general para decirle al rey: todos son tus siervos, ¿para qué necesitas contarlos? Estás en la cima, todo te está yendo bien. ¿Por qué caer en la tentación? ¿Para qué procura mi Señor esto? Será para pecado de Israel. Es decir, Dios usa a Joab para decirle: si haces esto, es pecado. Déjeme hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Muchas veces hemos estado en la cima. Hasta hace 2 meses atrás, mucha gente tenía carro, beca, prosperidad grande, estaba en la cima. Y en época de pandemia, muchos, a lo mejor Satanás les está presentando una que otra tentación. Y Dios ha mandado, como dice 1 Corintios 10, ha mandado la salida. ¿Y cómo hemos reaccionado frente a ello? A pesar de que Dios le da la salida, vemos qué fue lo que hizo el rey. Si la necedad es mucha de la persona y él es el rey, hay que cumplir su orden. Verso 4, mire lo que dice. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Recuerden, el rey había dado una orden. Era imperativo. Id, vayan a hacer el censo. ¿Qué hizo Joab? Salió por tanto Joab, cumplió la orden, recorrió todo Israel, volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. En la historia paralela de Segunda de Samuel nos dice que Joab se tardó más o menos 8 meses haciendo este censo. Así que contó harta gente. ¿Cuánta gente encontró según Crónicas? Mire lo que dice el verso 5. Había en total en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, hombres que podían pelear. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Más o menos 1.500.000 hombres que David podía sacar pecho y decía: mire, este es mi reinado, puedo entonces pelear. Entre estos nos dice que Joab, no fueron contados los levitas, aquellos que servían, ni los hijos de Benjamín, aquellos habían cometido un error y ya estaban prácticamente exterminados. Porque la orden del rey para Joab era abominable. Algunos dicen que no permitió, Joab no los contó, porque al contarlo los incluía dentro de lo que Dios podría hacer por hacer un censo ilícito. Así que, hermanos, no fueron contados. ¿Cuál fue el resultado de esta tentación? Vayan conmigo al verso 7.
El resultado de esta tentación, la cual David cedió a Satanás. Verso 7. Asimismo, ¿qué pasó? Esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El resultado de esta tentación es que entonces Israel, el pueblo, es herido por parte del Dios verdadero por causa de una decisión que ha tomado el rey. La Biblia dice, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto una tentación y hemos visto una caída. Miremos ahora, hermanos, como tercer punto, un castigo. Un castigo. Vayan por favor al verso 8. Entonces dijo David a Dios, a causa de que Dios hirió. Entonces David dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad. ¿Notan lo que hace Dios? Habla al profeta, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová. Él había pecado, la paga del pecado es muerte. Así ha dicho Jehová, verso 10, 3 cosas te propongo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Escoge una de ellas y yo lo hago contigo. Verso 11, y viendo Gad a David dijo, así ha dicho Jehová. Verso 12, escoge para ti, primer castigo, 3 años de hambre. Segundo castigo, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios. O tercer castigo, 3 días la espada de Jehová, esto es peste en la tierra. Dios envía a su profeta y le dice, ¿qué quieres? ¿Hambre, derrota o espada de parte mía? Con peste. 3 años en los cuales el pueblo y tú tendrán hambre. 3 meses donde los enemigos vengan y te derroten. Estás en la cima, pecaste, hay castigo por causa de tu pecado. 3 meses donde tus enemigos te van a derrotar. O escoge 3 días donde haya peste y haya muertes de inmediato. Eso es lo que le está diciendo Dios. La peste en la tierra, y verso 12 dice, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra. Dios mismo permitiendo que hubiese destrucción. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Eso dice Gad. Verso 13, entonces dijo David a Gad. David inmediatamente al ver los 3 castigos, y yo quisiera preguntarme, si usted y yo estuviéramos en eso, la paga del pecado de la muerte, ¿cuál escogeríamos? ¿Cuál de los 3? ¿Hambre? ¿Que los enemigos nos derroten? ¿O 3 días donde muera todo el que Dios quiera? Inmediatamente, ¿qué dijo David? David dijo a Gad, estoy en grande angustia, estoy en crisis. ¿Recuerdan? Crisis. Cuando se está en la cima. David tenía todo, David estaba prosperado, David tenía todo lo que necesitaba, pero cayó en tentación. Estoy en grande angustia, ruego, dice, que yo caiga en mano de Jehová. Ni 3 años, ni 3 meses, quiero 3 días. ¿Por qué quiere caer 3 días en las manos de Dios? Miren esto. Ahí nos da la razón, verso 13. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Qué sabio es David a pesar de que ha fallado. Dice, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Y ojalá y subraye ese texto en su Biblia. Pero que no caiga en manos de hombres. Qué terrible es caer en manos de hombres. Verso 14. La paga del pecado es la muerte. Ha pecado, hiciste lo que no debías, viene consecuencia. Verso 14. Así Jehová envió una peste en Israel. Y escuchen esto. Y murieron de Israel 70,000 hombres. Hermanos, en 3 días Dios permitió que 70,000 personas murieran a causa de una peste.
Permítame hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántos han muerto con esta peste que ya lleva desde diciembre en algunos países? Ha pasado, ya estamos en mayo. 4 meses y todo lo que llevamos de mayo. Dios permitió que solo en estos 3 días, menos de 3 días, 70,000 hombres a causa del pecado. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén, la ciudad santa, con el propósito de destruirla. Verso 15. Pero cuando él estaba destruyendo a Jerusalén, destruyendo a los hombres, ¿qué hizo? Recuerda lo que dijo David, sus misericordias son grandes. Dice, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Iba a destruir la ciudad que hasta hoy la tenemos. Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel, Dios le dice al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. ¿Saben? Iba a haber muertes por donde quiera, pero ahora es Dios quien determina cuándo cese la muerte. Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Verso 16. Y alzando sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. En pocas palabras, David dijo, hasta la ciudad santa va a ser destruida. Hemos visto, hermanos, una tentación, una caída en tentación y un castigo. ¿Recuerdan cuál era el cuarto punto? Un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Verso 17, por favor. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, el verso 16, la última parte, dice, entonces, a causa de que ya Dios ha determinado que cuando una persona peca, su destino es la muerte. Cuando alguien cae en pecado, no crea que te vas a quedar con ese pecado. Dios castiga el pecado porque Él es justo, pero da la opción de arrepentimiento. Así que ya ven cómo viene el castigo por donde quiera. Así que entonces dice David y los ancianos, los consejeros, David y los consejeros, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Miren, ¿cómo vemos a una persona que realmente está arrepentida? Alguien que está arrepentida cae de rodillas, reconoce su pecado y vuelve a Dios. Ellos se postran sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Vayan al versículo 17. Y dijo David a Dios. David toma como rey, toma la responsabilidad y dice, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? ¿No fui yo el que hizo censar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? David está asumiendo la responsabilidad. Dice, por favor, este pueblo, ¿qué hizo? Fui yo el culpable. A veces tú, por tu pecado, has afectado a tu familia, has afectado a tus hijos. Es tiempo de humillarse y ir delante de Dios y decir, Dios, ¿qué tienen que ver estos? Y que te metas en ayuno. Vestirse de cilicio es quitarse lo que generalmente me enorgullece, quitarse las vestiduras reales. Y nos dice la palabra de Dios que ellos se humillaron y Él mismo reconoce su pecado, aquel que había pecado. Porque escuchen algo, cuando nuestro pecado está en familia, muchas veces nuestra familia resulta afectada. Así que dijo, ¿pero qué han hecho estas ovejas? Él asume su responsabilidad y dice, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí. Recuerden, no quería caer en manos de hombres, no quería caer, ¿cierto?, en pestes o en hambre. Ahora quería caer en manos de Dios. Pide 3 cosas. Primera, sea ahora tu mano contra mí. Segundo, contra la casa de mi padre. Y no venga peste sobre tu pueblo. Él está ahora reconociendo que está arrepentido.
vemos el arrepentimiento del rey que sabe que ha fallado. Frente a este arrepentimiento, veamos como quinto punto entonces, una respuesta divina. Una respuesta divina. Una respuesta de parte de Dios. Recordemos hasta aquí. Primero, una tentación. Jehová va a permitir que si a veces nos creemos grandes, si a veces creemos que todo lo sabemos, si a veces decimos no necesitamos ayunar, creo que lo puedo, vendrán las tentaciones. Y dice que a sus hijos no nos dejará tentar mucho más allá de lo que podemos soportar. Pero vemos que una caída, David cayó. En esta caída vemos cómo viene un castigo. La paga del pecado es la muerte. Vemos ahora cómo hay un arrepentimiento. David sabe que sus misericordias son grandes. Porque la paga del pecado es muerte. Pero escuchen, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí vemos algo en esta historia. Vamos a ver ahora entonces una respuesta divina. Apelando a Romanos 6 que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice este texto? Verso 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Cuando Dios da la orden de detente la peste, ahora el hecho que se detenga el castigo no quiere decir que alguien no tenga que pagar. Alguien tendría que pagar porque el pecado estaba ahí. Así que el ángel de Jehová le ordena a Gad, que es el profeta, ve y dile al rey, profeta, dile al rey que suba y construya un altar en la era de Ornán. Verso 19 de Crónicas 21. Entonces David subió conforme a la palabra. Escuche, conforme a la palabra. El verdadero arrepentimiento está cuando es conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Verso 20. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. David va a un hombre llamado Ornán, y cuando va a Ornán, ven ellos como familia, ven al ángel de Jehová, cómo viene a destruir y se esconden sus hijos. Viene la destrucción, viene el castigo. Él estaba trillando el trigo. Y viendo David, el rey a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, ¿qué hace Ornán frente al rey? Se postra ante él. Verso 22. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. David sabe que ahora Dios le ha dicho que para que cese el castigo por el pecado, debe ofrecer un altar, un sacrificio. Dámelo, dice ahí, para que edifique un altar a Jehová, dámelo a su cabal precio. David quiere comprarlo, es el rey, lo pudo haber tomado a la fuerza. Mire la respuesta de Ornán, verso 23. Ornán dice, respondió al rey, tómala para ti, tómala. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca con ese pedazo de terreno. Y aún los bueyes te daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo todo te lo doy. Lo que está diciendo Ornán es, tú eres el rey, me estás pidiendo un pedazo de tierra, me estás diciendo que lo compre. No, cógelo, eres el rey. Aún si quieres el holocausto también te lo doy. ¿Notan? Pero ¿cómo demostró David que estaba arrepentido y que iba a obedecer la palabra de Dios? Verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no señor, un momentico. La orden es para mí, el pecado es mío, yo no tengo que ofrecer de otros. Estoy parafraseando. Miren lo que dice verso 24. Sino que efectivamente la compraré por justo precio. Yo no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Dice él, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. ¿Cómo voy a coger algo que es tuyo? Soy el rey, lo puedo tomar. Pero menos sacrificaré holocausto que nada me cueste. El holocausto debe costar. Algunos ya estarán entendiendo el mensaje aquí. Capítulo 21, verso 25.
Y dio David a Ornán por aquel lugar el precio de 600 siclos de oro. 600 siclos de oro. Una gran cantidad. Verso 26. ¿Qué hizo? Y edificó allí David un altar. Él hizo un altar en el que ofreció holocaustos ¿de qué? De paz, e invocó a Jehová. Hermanos, ¿saben una cosa? Aquellos que estamos comprendiendo el mensaje, que hemos caído en la tentación, que ha venido la ira de Dios sobre nuestras vidas, que las finanzas se acabaron, que la familia se me está destruyendo, hemos venido en arrepentimiento, pero Dios ha dicho, ofréceme un sacrificio. No podemos ofrecer nada más sino el único, el Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. David ofreció ofrendas de paz. En Cristo tenemos paz. Dice la Biblia, en Él tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5. Y dice que invocó a Jehová. Cuando Él ofrece ese sacrificio, hermanos, mire lo que dice el 26, la segunda parte. ¿Quién le respondió? ¿Quién respondió? El Señor Jehová. Dice, por fuego desde los cielos en el altar holocausto. ¿Qué es un holocausto, pastor? Un holocausto donde se consume completamente. Cuando David le costó su sacrificio, cuando a David compró dónde ofrecer su sacrificio, cuando puso su sacrificio, dice que viene del cielo fuego y consumió ese holocausto. ¿Saben una cosa? Eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Verso 27. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada en su vaina. ¿En qué momento el castigo por el pecado cesó? Cuando el holocausto fue consumido. ¿En qué momento? Algunos lo dicen, eso es maldición generacional. Míralo como lo mires. ¿En qué momento Dios está permitiendo a Satanás que tus finanzas se acaben, que tu familia se acabe, que tu orgullo se acabe? Cuando parece ser que como que tú te crees más grande que Dios. Y has caído muy bajo a lo mejor. Has pecado. Pero sabes, frente al pecado, Dios te ha dado a escoger tus hijos, tu esposa, tu vida, una enfermedad. Ojalá que puedas hoy estar en las manos de Dios. Y que puedas decir, quiero más bien estar en las manos de Dios porque sus misericordias son grandes. Y que puedas en esta hora reconocer que solo en Cristo tus pecados son perdonados. Ven en arrepentimiento, por favor. Yo te ruego, ven en arrepentimiento, arrepiéntete. Reconoce que has hecho algo malo. Reconoce que tu pecado está afectando a tu pueblo. Reconoce que tu pecado te está llevando a la desgracia. Ven a la presencia de Dios y Dios tendrá misericordia de ti. Concluyo con esto. Cuando estamos en la cima, muchas veces Satanás trae sus tentaciones para hacernos que hagamos lo que a Dios no le agrada. Y de esa manera muchas veces hemos caído y ha venido el castigo. Si esta es la situación y puede que hayamos caído a lo más bajo, Dios nos va a mostrar su solución. Dios nos va a mostrar su solución. Y ella se encuentra solo en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él vino a este mundo, se hizo hombre, murió en una cruz, fue sepultado para pagar tus pecados, pero al tercer día resucitó. Hoy podemos venir en arrepentimiento y acudir a Dios, y Él vendrá a nuestra ayuda para perdonarnos. Que a Él sea la gloria al entender que aunque Satanás tienta, hemos caído en tentación, hemos sufrido, estamos sufriendo el castigo, puede haber un verdadero arrepentimiento para que de esa manera entonces venga la salida o la solución divina. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por tu bendita palabra.
Gracias por hablarnos a través de esta historia, que es la historia de un rey que estaba en la cima, que tenía todo, pero un día se dejó llevar por su tentación. Permite, Padre, por favor te rogamos, que podamos nosotros venir a arrepentimiento por nuestros pecados. Mucho de lo que vivimos hoy en día es a causa de nuestro pecado. No quiere decir que todo sea así. Pero ayúdanos, si estamos en Él, poder arrepentirnos y recibir de tu gracia, de tu amor. Que tú muestras tu amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oramos, dándote gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.